En vivo, desde la octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en contexto. Es momento de ponernos en contexto con Rubén Luengas. Nadie debiera sorprenderse de que hacer política, nacional o mundial, se ha convertido muchas veces en sinónimo de hacer negocios y en espectáculo vergonzoso. Más que en refrendar compromisos colectivos para un futuro mejor. La corrupción, en mayor o menor medida, no solo se ha perpetuado en la política, a través de las redes mafiosas y sociales que la sustentan, provocando en el imaginario social la idea de que la política termina sirviendo solo a unos cuantos, es decir, a aquellos que están en el poder y que buscan beneficiar o colocar a sus aliados más allá de diferencias partidistas, para rotar o alternar puestos en una especie de espiral ascendente hacia el infinito. En el contexto de la carrera para la sucesión presidencial de México en el 2024, estamos siendo testigos de cómo el partido en el poder, Morena, está echando mano de la misma belicosidad usada contra sus adversarios, pero ahora contra figuras que en el pasado fueron muy cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo el caso del senador Ricardo Monreal, quien aspira a ser candidato a la presidencia. ¿Qué hay detrás de esta vorágine intestina que enfrenta ahora a jaguares contra leones? Así empezamos en contexto. En contexto. En contexto con Rubén Luengas. ¿Qué tal, estimados amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a En Contexto, aquí en la octava. Y tal como ya lo indicamos desde la introducción del programa, vamos a tener como tema central esta noche en contexto el pleito, el fuego amigo, por decirle de alguna manera, entre Ricardo Monreal y la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, hija de Carlos Sansores, el negro Sansores, Carlos Sansores Pérez, que sería muy interesante que se echen un clavado a la historia de este hombre. De hecho, alguna vez publicó la revista Proceso un artículo que se llamó Lo negro del negro Sansores, la historia negra del negro Sansores. Es muy interesante. Claro que la hija no tiene por qué pagar por lo del padre, pero, en fin, tendremos en contexto el tema. El senador Monreal, que abiertamente ha dicho, como otros, que aspira a suceder en la presidencia o ser el candidato pues para buscar la sucesión presidencial de Andrés Manuel López Obrador, se ha quejado amargamente. De hecho, recientemente en su cuenta de Twitter, caminando por Ciudad Universitaria, manda un mensaje de cómo está evaluando desde el punto de vista jurídico plantear una demanda por violación de la privacidad. Esto usted lo sabe por lo que dio a conocer la señora Sansores, un supuesto diálogo con Alito, y digo supuesto porque las voces que hay ahí no son grabaciones, son voces que incluso dramatizan a veces de manera un tanto cuanto cursi el diálogo entre Alito y Ricardo Monreal, que él dijo que era manipulado y falso. Pues voy con mi compañera Yadira Rodríguez y después tendré a un especialista, a un penalista, para que nos explique a la luz del derecho lo que plantea el senador Monreal. Ricardo Monreal dijo que no saldrá por la puerta de atrás de Morena ni permitirá que lo tachen de traidor luego de que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, difundiera una serie de presuntos mensajes que habría intercambiado el senador con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, pactando un intercambio de favores. Advirtió que no se detendrá hasta que se castigue el espionaje y la difusión de los mensajes, por lo que personalmente está preparando la denuncia penal que interpondrá. Que no es la gobernadora, es al grupo que pertenece. No le hicieron caso al presidente, lamentablemente. Cuando hizo el martes el llamado, yo le hice eco y lo dije públicamente,
que si se abstenía de cualquier mención o de cualquier circunstancia en mi contra, yo también atendería el llamado del presidente, que dependía de lo que presentara y que si ella ejecutaba alguna acción o conducta ilegal, lo iba a denunciar. Lo único que estoy haciendo es ser congruente ahora y no me voy a detener. Voy a exigir que haya sanción para quien haya violado la Constitución y la ley. Y estoy intentando revisar jurisprudencia, precedentes legislativos y jurisdiccionales para que pueda tener seriedad y consistencia la denuncia penal que presentaré en las fiscalías. Entonces, vamos a esperar estos días. La estoy formulando personalmente. Ricardo Monreal dijo que no tolerará ni la mínima insinuación de que está del lado del mal e incluso calificó de vergonzoso que desde Morena se den este tipo de espectáculos. Lo que me detiene aún en Morena es mi respeto por el presidente de la República, porque él y yo iniciamos hace 26 años esta lucha y no voy a salir por la puerta trasera de Morena y no puedo admitir ser traidor porque piense distinto y no soy traidor por querer democratizar las decisiones de mi organización política. El líder de los morenistas en el Senado dijo que esperaría que los ataques en su contra vinieran desde la oposición, no desde el interior del partido en el que milita. La gobernante viola la ley y la Constitución, usa recursos públicos porque el programa se transmite a través de un ente público que es la televisión de Campeche, pues lo que se espera es la degradación, la defenestración, el autoritarismo y la arbitrariedad, y eso es muy grave para el Estado de Derecho. Es una lástima que se presente este tipo de espectáculos a la población. No coincido con este tipo de ataques desde el propio gobierno, los podría esperar de opositores, pero nunca de mi propia organización política, y lo único que voy a hacer es responder con nivel y responder con la ley en la mano, con la Constitución en la mano, que es lo que me queda por dignidad. Para la octava, Yadira Rodríguez. Gracias a mi compañera Yadira Rodríguez y agradezco igualmente a Gabriel Regino. Gabriel Regino es abogado penalista y titular de Regino Abogados, y creo que es muy importante que nosotros podamos conocer cómo está este tema que se ha vuelto una costumbre de una serie de grabaciones y en este caso también las que ha estado sacando la gobernadora del estado de Campeche. Gabriel Regino, me da mucho gusto saludarte, entrevistarte y que estés con un servidor y con nuestra audiencia aquí en Contexto en la Octava. Con muchísimo gusto, estimado Rubén. Aquí estamos a tus órdenes. Oye, pues de hecho planteaste en tu cuenta de Twitter y abriste un hilo en el cual explicabas esta situación de este tipo de grabaciones. Más allá del contenido, en sí la grabación y que una gobernadora dé a conocer, bueno, no la grabación, sino el contenido de mensajes de texto que le pusieron voz, que lo dé a conocer una gobernadora, que lo haga público, que no denuncie algo que se supone que a la luz de la ley pues está prohibido. ¿Nos podrías explicar, por favor, Gabriel? Con muchísimo gusto, y estamos asistiendo a una serie de conductas reiterativas donde la titular del Poder Ejecutivo de Campeche, Laida Sansores, a través de un programa que habría que también reflexionar si se realiza o no con recursos del Estado, recursos públicos, que denomina los Martes del Jaguar. De manera cotidiana ha estado presentando tanto audios como mensajes en esta última ocasión de comunicaciones privadas de terceros. Y estas comunicaciones, si es que pertenecen realmente a los titulares de la conversación, es decir, si no han sido simuladas, alteradas, producidas, bueno, pues estamos ante el delito de intervención ilegal de las comunicaciones privadas, porque en México, solo bajo autoridad judicial, con su autorización, se puede llevar a cabo una intervención de esta naturaleza de mensajes en los diferentes sistemas de mensajería, correos electrónicos, etcétera. Y si esto no está debidamente sustentado en una orden judicial,
Pues la persona que tiene acceso a un material de esta naturaleza, su primer obligación es ponerlo en conocimiento de la autoridad, porque todas y todos los ciudadanos estamos obligados a denunciar los hechos que son constitutivos de delitos y de los cuales tenemos conocimiento. Máxime si se trata de la líder política, constitucionalmente hablando, de una entidad federativa de la República Mexicana. Pero si por el contrario, la líder política, titular del Ejecutivo, se dedica a difundir esos audios, una interpretación es que está haciendo una apología del delito, está consintiendo la violación de derechos humanos y de esta manera está quebrantando el Estado de Derecho que debería de prevalecer. No faltará quien diga, a ver, pues no celebran por un lado a Julian Assange por haber publicado filtraciones que le hicieron llegar respecto a la guerra de Irak y muchos otros asuntos, y celebramos, entre ellos yo, lo que ha hecho Julian Assange. Y por otro lado, a nivel doméstico decimos, bueno, vamos a ir en contra de la persona que está dando a conocer contenidos, en contra de Alito, etcétera. Pero lo cierto es que a la luz del derecho es un espionaje. Ella dice, yo no espío, a mí me llegó aquí. ¿Qué opinas de esa postura? Bien, el hecho de que se refiera a que le llegó de manera anónima, que puede haber ocurrido, no elude la responsabilidad de la obligación de presentar la denuncia correspondiente. Alguien le está mandando esos audios, tiene la autoridad que investigar cómo le llegaron, si es por paquetería, qué tipo de paquetería, número de guía, si es una persona que se presentó, pues imagínense a dónde se los llevó, al domicilio de la gobernadora, a la casa de gobierno, no hay sistemas de vigilancia, no hay cámaras, es toda una investigación que se tiene que realizar. ¿Por qué no se ha presentado una denuncia por parte de la propia titular del Ejecutivo Estatal de una conducta que es netamente delictiva, como es la intervención de las comunicaciones? Gabriel, Ricardo Monreal está analizando jurídicamente cómo plantear una denuncia respecto al tema. ¿Podría caminar de manera a la luz del derecho? ¿Podría avanzar al grado de que pudiéramos ver a la gobernadora pues en la cárcel? Porque esto tiene como penalidad la cárcel. Sí, de hecho, los delitos que se han cometido tienen señaladas penas de prisión. Aquí lo importante es que haya una denuncia y una investigación profesional, imparcial, objetiva, eficiente por parte de la FGR. Eso es muy importante. Ahora, en esa investigación se tiene que acreditar primero si esos mensajes son reales, es decir, que hayan existido. De ser así, investigar cuál de los dos equipos fue el intervenido o si lo fueron ambos. Número 3, a través de qué esquema de sistema de espionaje es como se obtuvieron esas conversaciones. Y esto se logra a través de la participación de peritos en informática. Y una vez establecido lo anterior, se puede indagar quiénes son los autores de ese espionaje. Posiblemente, y esto no es que sea un señalamiento, la titular del Ejecutivo no haya hecho el espionaje de manera material, personal, pero de cualquier manera colaborar en esta cadena delictiva, que es la intervención de las comunicaciones privadas, podría resultarle en una forma de participación del delito de intervención de comunicaciones privadas. Y de ser así, la Fiscalía podría pedirle al Congreso de la Unión que le retire la protección, inmunidad procesal, conocida como fuero, para que enfrente un proceso penal donde tendrá desde luego todos los derechos que le asisten a cualquier persona. Pues tremendo, tremendo. Esto se ha presentado últimamente incluso con grabaciones al propio fiscal Gers Manero, diferentes escenarios que tenemos, repito, independientemente de los contenidos. No sería menor, digo yo, que los mexicanos supiéramos acerca de las conversaciones que haya tenido Alito con quien sea, con el secretario de Gobernación, con Ricardo Monreal. No es menor desde un punto de vista de arrojarnos información sobre cuál es la naturaleza de estos convenios, acuerdos, arreglos en las alturas de la política. Pero lo cierto es que a la luz de la ley, y está de moda esto de que no me digan que la ley es la ley, bueno, a la luz de la ley es
un delito y la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, está incurriendo en un delito, en esta cadena delictiva. Ahora sí que tanto peca el que agarra la vaca como el que le jala la pata, ¿no? Absolutamente sí, y además va en detrimento, insistimos, del Estado de Derecho. Los gobernantes, las gobernantes son las principales obligadas a cumplir con lo que mandata la Constitución. Y si esos altos niveles no la cumplen, pues entonces el mensaje que se manda a la sociedad es completamente preocupante. Además, hay que insistir que independientemente de que se le pueda acreditar si intervino o no en esa cadena delictiva, lo que es un hecho irrefutable es que de manera sistemática ha estado difundiendo audios que derivan de hechos delictivos que violan el derecho humano a la privacidad. Y eso es más que suficiente también para poder iniciar un juicio político en el Congreso de la Unión, que tendría como consecuencia de acreditarse lo que estoy señalando, su destitución como gobernadora del Estado. Ahora, hablas de esta investigación, ¿no?, que tienen que realizarla expertos en la materia. En tu opinión, ¿quién o quiénes tienen capacidad en México de obtener conversaciones privadas de esta naturaleza? Entiendo que son de WhatsApp, ¿no?, que se supone que están selladas, en fin. ¿Quién tiene esa capacidad para poder intervenir, en este caso, esas conversaciones, o las tuyas o las mías o las que fuesen, y en un momento dado, bueno, filtrarlas para hacerlas públicas? En primer lugar, estas capacidades la tienen los órganos del Estado mexicano, tanto el Ejército, la Marina, la FGR, áreas de inteligencia, y también los gobiernos de los estados en sus fiscalías estatales cuentan con este tipo de instrumentos, así como las policías preventivas de las entidades federativas. Por eso es importante conocer qué esquema o qué herramienta es la que se utilizó en concreto para obtener estas conversaciones. Siempre sí es que son las que hayan existido, pero también existe un sector privado de empresas que contratan servicios de otras que se dedican a los temas de seguridad y que de manera indebida cuentan con este tipo de herramientas, pero me estoy refiriendo a consorcios empresariales bastante poderosos económicamente hablando, porque este tipo de instrumentos, de equipos sofisticados, no son nada baratos. Le pido a mi productor, don Ricardo Fuentes, si me hace favor, en su momento, de poner en pantalla el correo. No el correo, quiero decir la cuenta de Twitter de Gabriel Regino, porque en su cuenta de Twitter, Gabriel Regino, abogado penalista y titular de Regino Abogados, él puso un hilo muy interesante para que ustedes, al escuchar esta entrevista, puedan acceder a ese hilo y tener la explicación jurídica. El hecho de que nosotros aquí en Contexto, y lo digo porque recientemente que estuve en el programa de Julio Astillero, gente pues interpreta, quién sabe por qué, que el hablar de esto significa tomar partido a favor de Ricardo Monreal. Nada más alejado de la verdad, ni en mi caso, ni en el caso de Gabriel Regino. ¿No es así, Gabriel? Así es, sí, absolutamente. Ni los conocemos, ni a la gobernadora, ni al senador, y nuestras observaciones son estrictamente desde el punto de vista constitucional y del derecho penal. Finalmente, ya nos diste tu visión como abogado, como penalista, como mexicano, como, digamos, una persona atenta a la política y de cara a que llega esta precipitada y adelantada etapa de persuasión para ganar adeptos, en las que yo he dicho, Gabriel, que pues francamente se ha convertido en un espectáculo muy barato y la gente cree, o los políticos creen, que hay que hacer ese tipo de cosas. Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno en el Zócalo haciendo ahí una serie de maniobras, Ricardo Monreal cantando rancheras con no sé quién, un video con espadas y ese tipo de cosas. Hay un libro maravilloso de los 60s de Guy Debord que se llama La sociedad del espectáculo. Yo estoy viendo eso. ¿Tú qué opinas como mexicano de que este nivel para persuadir a votantes pues esté básicamente atrapado en el espectáculo?
que como nos ocurre cíclicamente en nuestro país, cuando vienen las elecciones, las gobernantes, los gobernantes o la clase política se acuerda del pueblo y entonces se le trata de acercar hasta de las maneras no menos sutiles y no precisamente las más adecuadas, con tal de obtener su empatía electoral para olvidarse de ellos en los siguientes años de sus correspondientes administraciones. Ciertamente estamos viendo aquí en pantalla precisamente la cuenta de Twitter de Gabriel Regino. Yo les recomiendo mucho, yo le hice retweet. Existen conductas delictivas por darse a conocer supuestas conversaciones privadas. Existe delito si se dan a conocer conversaciones alteradas en torno al caso Martes del Jaguar y el diferendo entre Laida Sansores y Ricardo Monreal. Abro hilo, ahí lo tienen, se los recomiendo muchísimo. Y en este contexto surgió Alejandro Díaz Durán, quien es senador suplente de Ricardo Monreal, pues con una respuesta, una réplica de El León, el miércoles de León. Entonces ahora vamos a tener la vorágine entre jaguares, leones, y dentro de todo el contexto, guacamayas, Gabriel. Es un zoológico político. Un zoológico político. Pues algo que quieras agregar, tenemos todavía algunos minutos antes de pasar a la mesa de análisis que voy a tener con Salvador Fraustro, quien es director de investigaciones especiales de Milenio y coordinador del libro Los 12 mexicanos más pobres, y tendré a Manuel Hernández Borboya, periodista reportero de RT en español. Lo que quieras agregar en este contexto o algo que tal vez mis preguntas no generaron que tú quieras decir. En primer lugar, agradecerte como siempre la deferencia hacia mi persona, estimado Rubén, y por último, compartir con todo tu amplísimo auditorio que la Constitución establece los límites de actuación de las autoridades. Y uno de los capítulos más importantes es el respeto a los derechos humanos. Ni la política, ni un puesto, ni una elección son causas de justificación para pasar por encima de la Constitución. Y las gobernantes y los gobernantes son los principales obligados y obligadas a respetarlas. Cuando no lo hacen, quebrantan ese orden y no deben de quedar en la impunidad, porque el mensaje que se envía con ello es sumamente preocupante. Muchísimas gracias, mi estimado Rubén. Al contrario, te agradezco mucho, Gabriel Regino, abogado penalista y titular de Regino Abogados. Muchas gracias. Estimados amigos, si me permiten, vamos a hacer una pausa. Nada más le agrego aquí que yo tengo la convicción de que este espectáculo pues está siendo un autorretrato de nuestra clase política. Desgraciadamente, seguimos atrapados en este tipo de situaciones y no elevamos la mira a la calidad democrática que requerimos en el país. Una pausa, regreso en contexto aquí en La Octava. Regresamos en contexto. Ahora La Octava Noticias es 100% digital. Presentamos el conversatorio con Daniel Rosas. Estos actorcillos que ahí andan ahora preocupados por el Tren Maya. Un espacio donde tú eres parte fundamental. Pregunta lo que quieres saber directamente a nuestros invitados. Y el tema de los bombos, pues expropiamos el terreno. Encarcelamos a un clan. Todos los jueves a las 9 p.m. a través de nuestro sitio web y canal de YouTube. La Octava. Periodismo de verdad. Ahora La Octava Noticias es 100% digital. Entrevistas con enfoque personal, divertido y muy humano. Entérate de los gustos, qué piensan y sueñan los políticos y funcionarios más allá de su compromiso con la nación. Pero me encanta ir a la vieja. Todo el día es latino. Willy Colón, Blades. El lado B con Edgar Estrada. Todos los miércoles a las 8 p.m. a través de nuestro sitio web y canal de YouTube. La Octava. Periodismo de verdad. Continuamos en contexto. Bien, estimados amigos, aquí estamos de regreso en contexto en La Octava. Les había dicho que íbamos a tener a Salvador Frausto, director de investigaciones especiales de Milenio y coordinador del libro Los 12 mexicanos más pobres. Sin embargo, por algún motivo no hemos podido tener la comunicación con él, pero sí la tenemos con Manuel Hernández Borboya.
Manuel es periodista, es reportero de RT, Russia Today, en español, y ha estado muy pendiente de este asunto que estamos tratando esta noche en contexto de Ricardo Monreal y la gobernadora de Campeche. Estimado Manuel, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás, primero que nada? Hola, ¿qué tal, Rubén? Un gusto saludarte a ti también y muchas gracias por la invitación. Bueno, oye, fíjate rápidamente, antes de ir al tema, nada más quiero avisarle a la audiencia que esta noche voy a regalar, gracias al Fondo de Cultura Económica, un libro de Imanol Canellada. Ahorita vamos a poner aquí la portada de Imanol Canellada, perdón que ahorita voy con Manuel, pero nomás para avisarles, voy a hacer una pregunta y esta es una novela que ganó un premio de novela. Fue publicada en el 2020, Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero. Aquí la tienen en portada. Les voy a hacer una pregunta más adelante sobre este trabajo que resulta sumamente interesante. Dicho lo cual, Manuel Hernández Borbolla, ¿cuál es tu opinión esencial con respecto a este tema? Ya tuvimos el punto de vista de un penalista, del señor Regino, y ahora contigo desde el punto de vista político y tal. La gobernadora del estado de Campeche, el senador, en el contexto de una etapa de persuasión política para ganar adeptos de cara a la sucesión presidencial. Sí, a mí lo que más me llama la atención es el momento en el que se decide sacar esta información, ¿no? Es evidente que Laida Sansores tiene un gran número de conversaciones de Alito Moreno, que ha ido dosificando, administrando ahí, sacando poco a poco. Ya le sirvió para doblegar al PRI en el Congreso con el tema de la permanencia del ejército en las calles hasta 2028, y que podrían repetir la dosis para la reforma electoral que está planteando el bloque oficialista de Morena. Entonces, ¿por qué en este momento tan específico está sacando Laida Sansores estas conversaciones con Ricardo Monreal? Da la impresión de que quisieran ya tronar de una vez a Ricardo Monreal, que como sabemos pues tiene prácticamente pie y medio afuera de la 4T y todavía conserva ahí una permanencia como coordinador de la bancada morenista en el Senado, pero pareciera que ya hay una intencionalidad política de sacar a Ricardo Monreal de la jugada. Yo no sé si en el bloque morenista estén viendo que entre más se alargue la anunciada salida de Monreal en cualquier momento del partido Morena, pues más sería el costo político conforme se vaya acercando la sucesión presidencial de 2024, y que hayan decidido activar ahora esa ficha. También por las conversaciones que se publicaron con Alito Moreno, no creo que sea suficiente para tumbar a Monreal. Lo que sí evidencia pues es la manera en que se hacen estas negociaciones tras bambalinas, de cómo estaban intercambiando favores, acuerdos, con un caso judicial en contra de Alito Moreno, en el cual Monreal había ofrecido intervenir ahora sí que como intermediario, y pues eso termina exhibiendo a Monreal. No creo que sea suficiente para que suelte el cargo de coordinador de Morena en el Senado, pero sí es parte de una estrategia de debilitar a un personaje que se ha vuelto incómodo como Ricardo Monreal para los planes de la 4T. Ha sido un personaje que ha sido señalado como traidor por parte de los simpatizantes del presidente López Obrador, sobre todo a partir de lo que pasó en la elección de la alcaldía Cuauhtémoc con Sandra Cuevas en el 2021, y que a partir de ahí pues las relaciones cada vez son más frías, más distantes entre Monreal y el bloque duro de Morena, a quien ha llamado como la nomenclatura. Entonces, de alguna manera, yo no sé si hasta qué punto Laida Sansores esté manejando por su propia cuenta, por la vía libre, o realmente es parte de un plan de algunos sectores del partido Morena para sacar ya de una vez de la jugada a Ricardo Monreal y empezar a debilitarlo. Pero lo que sí queda claro es que estos audioescándalos que habían tocado a Alito Moreno y algunos otros personajes, pues ya también se utilizan como parte del golpeteo interno dentro de Morena.
¿Qué opinas, Manuel Hernández Borbolla, de lo que nos acaba de decir Gabriel Regino, en el sentido de que desde el punto de vista penal, la gobernadora podría estar cometiendo un delito, participando en una cadena delictiva, aunque sea ella la que difunda algo que no haya sido ella la protagonista de este espionaje? ¿Qué opinas de ese punto de vista estrictamente legal? Pues yo creo que por lo pronto deberían de aclarar de dónde vienen esos audios, ¿no? O sea, qué tipo de... cómo fue que llegaron a manos de Laida Sansores es algo que no queda todavía del todo claro. Si son parte de una... Porque es evidente que esos audios pues fueron extraídos de algún tipo de estrategia de política de espionaje, ¿no? Es decir, no puedes acceder a las conversaciones privadas de WhatsApp si no hay un intento de hackeo detrás de esta situación, ¿no? Entonces, deberían de aclarar eso, porque es muy delicado la manera en que se ha normalizado estas prácticas de espionaje político que habíamos padecido y visto desde hace muchos años en México. El mismo gobernadores enteros como Rafael Moreno Valle tenía su propio equipo de espionaje, de inteligencia. En el Estado de México ocurrían situaciones similares, pero parece que esas prácticas no han cambiado del todo en los tiempos de la Cuarta Transformación, y me parece criticable y creo que sí podría ser acreedora a una sanción, Laida Sansores, por divulgar este tipo de conversaciones o de información que, sobre todo, más allá de lo legal, creo que políticamente es grave que se sigan utilizando estas prácticas como forma de amedrentar o de generar condiciones más favorables para la negociación en algunos temas, porque al final de cuentas son prácticas que se habían utilizado durante todo el régimen priista, el régimen neoliberal, y que lamentablemente en México todavía no nos quitamos ese lastre, ¿no? Oye, Manuel, y de hecho no es precisamente los audios, ¿no? Porque los audios fue como que le pusieron voces, ¿no? Incluso algunas muy cursis, dramatizadas. Hay uno que casi llora cuando se supone que es la voz, la conversación de Ricardo Monreal, ¿no? No sé eso, si le llegaron nada más las conversaciones, que habría que ver si también no están siendo alteradas, porque ahora eso se puede alterar perfectamente bien, y luego le pusieron una voz por encima, ¿no? No, es así, ¿no? Sí, una cosa son como los audios directos que habían presentado con Alito Moreno, y en últimas fechas pues se han presentado más una recreación de conversaciones en WhatsApp. Yo creo que sí hay cierto grado de que las conversaciones tengan una dosis de verdad, digamos, pero sí la dramatización que le han puesto, bueno, a mí me ha encantado, o sea, el tonito que le pusieron a Alito Moreno, debo de confesar que me encantó Sí, hermanito, ya sabes, aquí estamos contigo. Ese tipo de cosas me parece un detalle simpático, pero no hay que perder de vista que es una dramatización con fines políticos muy claros, ¿no? Y hasta el tono que comentabas, en el que se da la conversación entre Alito Moreno y Ricardo Monreal, según pues casi la radionovela que nos ha presentado Laida Sansores en el Martes del Jaguar, pues también trae una connotación y una intencionalidad política, ¿no? Por eso es muy importante no solo el qué se presenta, qué tipo de información se presenta, sino cómo se presenta esta información, ¿no? Y es claro que pues ya hay muchos grupos dentro de Morena que quieren ver fuera a Ricardo Monreal, y sobre todo porque lo ven como una amenaza con la alianza que tiene con Marcelo Ebrard, una alianza política ya de muchos años, y a lo mejor algunos bloques más cercanos a Claudia Sheinbaum sí ven como un riesgo que Monreal siga dentro de las filas de Morena y que pueda por ahí hacer una grieta importante antes de que Morena elija su candidato presidencial, que más o menos tendría que ser a más tardar por octubre del próximo año. Entonces yo creo que están tratando de implementar una estrategia de desgaste para forzar la salida de Monreal lo antes posible, antes de que el tiempo vaya haciendo que esta cuarteadura dentro de Morena sea más políticamente costosa. Entonces creo que ya estamos viendo cómo Monreal sigue aferrado a su puesto ahí en el Senado,
no ha renunciado a Morena, a pesar de que pues, ya está con pie y medio afuera. Entonces yo creo que esto es parte de apretarle las tuercas desde el bloque oficialista para que se haga a un lado lo antes posible. Manuel, pero ¿tú crees que al interior de Morena puedan ver como un reto a Ricardo Monreal de que pudiera efectivamente afectar la candidatura, vamos a hablar claro, ¿no? De la persona con la cual más simpatiza Andrés Manuel López Obrador? O sea, yo soy de los que creo que la persona que López Obrador le dé su bendición es la persona que casi seguro va a ser la candidata o el candidato de Morena para sucederlo en el 2024. Y todo pareciera indicar que se trata de Claudia Sheinbaum. Ahora bien, yo sé que hay situaciones que se pueden modificar. Recuerdo cuando Díaz Ordaz tenía a su secretario de la presidencia, que ahora se me va el nombre, y lo tenía, era in pectore, su candidato, y luego optó por Luis Echeverría. ¿O tú crees que realmente el resultado va a ser de la encuesta? ¿O por qué tanto temor? Porque incluso le funcionaría muy bien para decir, miren, ya ven qué democráticos somos, hay un disidente dentro de nosotros y aquí está. Sin embargo, lo están torpedeando. Sí, digo, permanezca dentro de Morena o fuera de ella, pues la estrategia es seguirlo debilitando, ¿no? A final de cuentas, lo que sí logró esta conversación es exhibir las prácticas de Ricardo Monreal tras bambalinas. Yo lo que creo es que no está todavía decidida la candidatura de Morena, ¿no? Si bien es cierto que Sheinbaum cuenta con la anuencia y el favoritismo del presidente López Obrador, y que ahorita pues es la mejor posicionada en las encuestas más recientes, creo que sí hay un riesgo de que una operación política para la cual Ricardo Monreal ha demostrado ser un negociador capaz, pudiera crear un bloque de contención, sobre todo con los partidos aliados de Morena, es decir, el PT, el Partido Verde, entre otros, que pudiera en algún momento modificar la balanza en favor de uno u otro candidato, ¿no? Es decir, si por ahí Monreal opera a favor de Ebrard para que algunos otros partidos lanzaran una candidatura independiente de Ebrard, más allá de lo que diga López Obrador con el caso de Sheinbaum, sí sería una grieta a tomar en cuenta en la definición del candidato. Entonces yo creo que es por ahí por donde están apostándole un poco Monreal en su alianza con Ebrard, tratar de juntar un suficiente capital político, digamos, entre los aliados del partido Morena, que en algún momento pudiera inclinar la balanza hacia otro lado, más allá de las preferencias del presidente. Es decir, aún así creo que Sheinbaum todavía tendría posibilidades de ganar la presidencia, aún en ese escenario, pero definitivamente sí se complicarían las cosas rumbo a la sucesión presidencial y podría ser un factor que tomaría en cuenta López Obrador a la hora de inclinarse por uno u otro personaje, más allá de lo que digan las encuestas. Sabemos que las encuestas han sido utilizadas como un método de elección, pero incluso personajes hasta dentro de Morena, como Enrique Dussel, han cuestionado pues la metodología, que no es muy clara ni muy transparente, de cómo se realizan estas encuestas y bajo qué criterios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que si bien es cierto que Sheinbaum tiene ventaja todavía en la carrera presidencial por Morena y que cada vez se le ve más fuerte, tampoco hay que descartar que pueda haber una operación política por ahí que de repente pudiera voltear el escenario. En política, como en el fútbol, nada está decidido hasta el último minuto. Entonces yo creo que no habría que anticiparse tanto a esa situación, porque todavía falta un año muy ríspido donde se va a definir la gubernatura en el Estado de México, entre otras cosas, y todavía podrían pasar cosas en el mapa político, ¿no? Debe de haber ahorita negociaciones ahí en corto que no se han hecho tan públicas, pero que deben de estar amarrando una estrategia con esas miras, ¿no? Entonces yo tampoco lo descartaría. Hay que ver si les alcanzan las fichas en algún momento a Ricardo Monreal y a sus aliados para generar este tipo de escenario, ¿no? Todavía tampoco está muy clara esa situación, pero es a lo que le están apostando y yo creo que todavía hay que esperar, ¿no? Yo todavía no cantaría la candidatura presidencial de Sheinbaum.
Ok. Antes de preguntarte sobre el surgimiento del miércoles de León con Díaz Durán, Alejandro Rojas Díaz Durán, y lo que él dio a conocer, incluso de viva voz por parte de la gobernadora con un video. Ahorita lo comento. Antes de eso te quiero preguntar, en esta supuesta conversación hay 3 menciones a Santiago. Y pues todos hemos interpretado que ese Santiago es el que era encargado de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto. Tan es así que él reaccionó y dijo que sí había mandado información de Alito a la fiscalía, etcétera. ¿Qué nos puedes decir de esa mención? Porque eso está muy interesante en esta jugada. ¿Santiago Nieto? Pues digo, está muy ambigua esa situación. No podríamos afirmar que se trata de Santiago Nieto. Él salió a deslindarse. Sabemos que Santiago Nieto tiene una relación cercana con el equipo de Marcelo Ebrard, perdón. Y no, así como no se podría descartar que se trate de ese Santiago, tampoco lo podríamos afirmar, ¿no? Está muy ambigua esa situación. Yo no lo daría por hecho, lo tendría en el radar, nada más por si se ofrece a futuro para explicarnos otras cosas, pero no queda nada claro ese asunto, ¿no? Entonces podría tratarse cualquier otro Santiago. Entonces, pues sí llama la atención cierta coincidencia, pero yo lo dejaría nada más ahí Lo dejarías ahí. Una anécdota. Oye, entonces, una anécdota. Bueno, el senador suplente Alejandro Díaz Durán, de Ricardo Monreal, que también estuvo durante mucho tiempo en el PRI, como lo estuvo Laida Sansores, que de hecho alguna vez no le dieron la candidatura a la gubernatura de Campeche, entonces fue al PRD. Yo la entrevisté en Campeche, me acuerdo en aquella ocasión, a Laida Sansores, hija de Carlos Sansores Pérez, el negro Sansores, un personaje pues cuya apología de la corrupción es muy conocida en México, y donde saca a Alejandro Díaz Durán de viva voz de ella, diciendo cómo Carlos Salinas de Gortari la hizo diputada plurinominal, Carlos Salinas de Gortari. Y si le invito a la audiencia, ¿no?, a que busque quién fue el negro Sansores, de ahí la hija, y la hija misma dice: mi papá le dijo a Salinas, no tiene trabajo mi hija, no tiene trabajo mi hija, y de repente surge ser diputada dentro de los esquemas del viejo sistema político mexicano. Pero surge este león y entonces ahora jaguares contra leones y viceversa. ¿Qué opinas de esto para la calidad de la persuasión y de la democracia en México basada en este tipo de cuestiones que a fin de cuentas no son prácticas únicamente de México, sino de todo el mundo, casi? Sí, pues es una estrategia clásica de golpeteo político. Acordémonos que Alejandro Rojas Díaz Durán es un aliado de muchos años de Ricardo Monreal, sobre todo ahí en la región de Tamaulipas, donde, digamos, afianzaron cierta alianza o cierta estructura cuando Ricardo Monreal era coordinador de toda esa región durante las campañas presidenciales de López Obrador, ¿no? Entonces se ve que ya le tenían ahí guardadito también su paquete a Laida Sansores, ¿no? Porque inmediatamente después de que se dieron a conocer estos audios, que para empezar los anunció Laida Sansores, luego se echó para atrás, luego siempre sí los soltó, y se ve que ya tenían preparada la respuesta con la misma antelación, ¿no? Y el encargado de salir a responder, pues fue Alejandro Rojas, que contesta con esto y con una serie de propiedades de la familia de Laida Sansores, que supuestamente se habrían hecho con enriquecimiento ilícito, o eso es lo que trata de sugerir lo que ha publicado Alejandro Rojas, ¿no? Obviamente creo que no ha aprendido mucho esta situación. Son patadas bajas, digamos, golpes a las espinillas, no son golpes fulminantes o letales de que vayan a comprometer completamente a Laida Sansores en la gubernatura de Campeche,
pero pues están respondiendo como en los mismos términos, ¿no? O sea, si me vas a exhibir y a dar un quemón, pues yo también te voy a tratar de responder en esos mismos términos, vinculándote con el salinato, tratando de exhibir tus propiedades. Entonces, pues es política, ahora sí que politiquería de la vieja escuela, ¿no? De manera mañosa, tramposa, y que pues va en contra del discurso reformista que ha tratado de impulsar López Obrador, de que la vieja política pues ya había quedado atrás, y eso, pues no se ve que entre sus aliados u otrora aliados sigan estos preceptos al pie de la letra, ¿eh? Y aparentemente el presidente, digo aparentemente porque uno nunca sabe lo que hay detrás, ¿no? Pero en la mañanera, pues exhortó, ¿no? Dijo, quiero mucho a Laida, quiero mucho a Laida, es una luchadora, no sé qué. Pero el caso está en que dice, pero luego esto puede regresarse como boomerang, y de repente sacan esto de las propiedades. Déjame decirte que su padre en la época de gobernador era muy famoso aquello. Yo traté mucho a un senador de esa vieja guardia que me contaba muchas cosas del Negro Sansores, y era muy famoso que decían, no, el Negro Sansores, papá de Laida, no es de Campeche, Campeche es de él. Campeche es de él, incluso tiene una frase acerca de lo que se hereda no se roba. Bueno, el abuelo de Laida Sansores, que se llamó Ulises Sansores, cuando quiso ser gobernador, lo asesinaron. El papá de Laida tendría 13, 14 años. Entonces, un tío de él, Gregorio Sansores, ¿verdad? Después de que matan a su hermano, él va y mata a otro personaje de la política y saca la pistola y ¡pam! O sea, te cuento todo esto porque hay una genealogía ahí con la búsqueda del poder a nivel de Campeche, y Laida Sansores lo intentó con el PRD, primero con el PRI, renunció al PRI, con el PRD, ella acusó de fraude, yo la entrevisté allá en Campeche, y luego finalmente llega con Morena a la gubernatura, pero hay todos estos antecedentes, pero con inequívocos actos de corrupción por parte de la familia Sansores y asesinatos y todo en su historia política, ¿no? Bueno, yo toda esta parte que comentas, yo la desconocía, no conocía tan a fondo la genealogía política de Laida Sansores y su familia, pero es claro que forma parte de la clase política de Campeche, en viejos tiempos, pues asociada al priismo, como era prácticamente toda la clase política mexicana antes del régimen neoliberal. Y sí, de alguna manera, las alianzas que ha establecido López Obrador pues han sido con muchas cúpulas de la vieja clase política. Tú ves el reparto de las gubernaturas de Morena en muchos casos, sí, o de las candidaturas de Morena, y pues pertenecen a las viejas familias de la clase política en muchas entidades, ¿no? Entonces creo que eso también es una situación que se debería de comentar y de vigilar con más cuidado dentro del partido Morena, precisamente porque en va en contra este proceso de reciclar a viejos personajes de la vieja clase política con el discurso reformista y transformador, ¿no? A final de cuentas, si no se otorgan espacios a la gente que estuvo luchando desde abajo, desde la base social, pues va a ser más rápido y acelerado el proceso de desgaste dentro de las filas morenistas, ¿no? Entonces creo que es algo que deberían de cuidar con mayor interés, porque hemos visto pues en muchos casos cómo han quitado a gente que ha estado pues ahí en la lucha con López Obrador y demás desde abajo, para poner a personajes que vienen de otros partidos. Lo vimos, por ejemplo, muy claro en el caso de Clara Luz, en la gubernatura, o en la disputa por la gubernatura de Nuevo León, una política que venía de otro partido, pues le hicieron un huequito ahí, desplazando a otros personajes que habían pues hecho carrera política desde abajo, ¿no? Entonces creo que mientras sigan estas prácticas, que si bien obedecen a una praxis política para ganar elecciones, pues va a ser más acelerado el proceso de desgaste que pueda presentar el partido Morena. Entonces, todas ese tipo de cosas creo que no se han atendido con la suficiente rigurosidad por parte de quienes hoy controlan el partido de Morena. Así es, Manuel, inclusive gobernadores, ¿no? Como el gobernador, exgobernador priista que fue enviado de embajador a España, como sea, que me dicen que incluso se va a jugar golf con Peña Nieto allá en España, va por el gobierno de Morena,
y me dicen, no lo he podido corroborar, pero no lo dudaría, expriista, el gobernador que mandaron de embajador, se me va el nombre ahora, lo siento, pero que se va a jugar golf con Peña Nieto. Quirino Ordaz. Exactamente, que se va a jugar golf en España con Peña Nieto. Bueno, pues la clase política mexicana. Pues yo te agradezco mucho, no sé si quieras agregar algo en los 50 segundos que nos quedan. Sí, pues que este tipo de golpeteos políticos van a ser una constante de aquí al 2024. Esto es como apenas yo lo veo como el calentamiento de motores, ¿no? O sea, porque digamos con el bloque opositor pues ya había sido más constante este asunto, pero digamos ahora la batalla real rumbo al 2024 va a ser dentro de Morena, no tanto lo que pueda llegar a ser el bloque opositor, que siguen ahí extraviados buscando buscando algún prospecto que les pueda levantar las encuestas, y tan no lo encuentran que por eso pues algunos sectores de la red Atlas, entre otros, pues tuvieron que activar a viejos cartuchos quemados, a revivir muertos políticos como Ernesto Zedillo y Felipe Calderón para hacer propaganda a favor de la derecha desde España, ¿no? Porque pues acá en México y al lado del criminal de guerra de José María Aznar, yo no me cansaré de decirlo, si hubiera democracia en España real y en el mundo, Aznar, Tony Blair, Bush estarían en la cárcel, pero en fin, ahí están tranquilos. Y Sergio Moro, el fiscal brasileño que fue parte de la conspiración con lo de contra Lula. Exactamente. Oye, Manuel, pues es un placer hablar contigo. Manuel Hernández Borbolla. Invito a que te sigan en tu canal de YouTube, en tu cuenta de Twitter y desde luego en tu trabajo que realizas en RT en español. Muchas gracias, Rubén. Por ahí estamos en YouTube, Manuel Hernández Borbolla, igual en Facebook y ahí de tiempo completo en el Twitter. Gracias por aceptar la invitación, Manuel. Un fuerte abrazo. Igual, abrazo. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Estimados amigos, entonces, nuevamente aquí le voy a poner a Ricardo si pone en pantalla. En realidad es un libro muy interesante, ¿eh? Ganador de un premio. Lo voy a regalar gracias al Fondo de Cultura Económica. No he podido, a ver si puedo entrevistar, pero en fin, la pregunta sería, ¿qué político recientemente aquí en la Ciudad de México dijo que si todavía vivieran, que de hecho viven, hombre, los que esos que hacían superhéroes como Batman, Superman, ¿no? Que no dudaría en que tomara como ejemplo a Omar García Harfuch para hacerlo un superhéroe y algo así como dijo, el protector de la Ciudad de México. ¿Quién dijo eso? La primera persona que me conteste eso a mi correo electrónico ruben.luengas@yandex.com, ahí está yandex.com, que además tiene un buscador ahí. Bueno, Yandex es ruso. Bueno, la primera persona que me conteste eso puede pasar. Artículo 123, número 90 en el centro. Yo le digo a la primera persona, no contesto todos los correos, el primero que llegue, y les digo, ganador, tu nombre, identificación, y pasas a recoger esta novela ganadora del premio Bellas Artes José Rubén Romero en el 2020. Estimados amigos, esta noche me despido con un pensamiento de Oscar Wilde. Es absurdo dividir a la gente en buena y mala. La gente es tan solo encantadora o aburrida. Eso decía Oscar Wilde. Así las cosas, les invito para que me acompañen, si ustedes así lo desean, el próximo sábado, 8:30 de la noche en Contexto, aquí en La Octava. Que tengan un excelente fin de semana y mañana se corona el Pachuca. Pues ya no hay manera de que, no creo que haga el milagro el Toluca. En Contexto. 81.400 personas. Da ist noch keine Immunität der Bevölkerung. En Contexto con Rubén Luengas.